podemos identificar a través del test de Silverman. Ya hemos mencionado que el test de Silverman nos ayuda a evaluar el grado de dificultad respiratoria que pueda tener el niño al momento del nacimiento, durante las primeras 8 horas o las primeras 24 horas, y que de acuerdo a ello nosotros vamos a tomar una conducta y también dependerá del grado de edad gestacional que está teniendo al momento del nacimiento. El test de Silverman lo que evalúa es el grado de hipoxia o de anoxia que tiene el niño al momento del nacimiento por muchas causas, por diferentes causas que pueden ser causas maternas o pueden ser causas fetales o placentarias, o particularmente que no hayamos hecho un buen control durante todo el periodo gestacional. Y el test de Silverman nos va a orientar a qué patología puede tener el recién nacido. Como en pediatría hemos avanzado que la frecuencia respiratoria es un signo, cuando se altera este en su máxima expresión, es un signo de qué? Es un signo de mayor sensibilidad de compromiso de la vía aérea inferior, y no así de la vía aérea superior. En neonatología tomamos el test de Silverman porque este es un test que se hace para permitirnos encontrar signos de dificultad respiratoria, pero a su vez lo que hace es identificar qué tipo de patología tiene ese niño de acuerdo a la presencia del test de Silverman. Entonces será fundamental que ustedes conozcan el test de Silverman y en base a eso a tomar una conducta pertinente en el paciente. Y ustedes también han entendido que las enfermedades son típicas de acuerdo al momento del nacimiento. Es decir, ustedes enfermedad de membrana hialina no van a poder encontrar en un paciente pediátrico. Sí lo encontrarán en un paciente neonatal, pero también había tenido un pico de incidencia durante el periodo neonatal. ¿Por qué? Porque la enfermedad de membrana hialina es una patología propia del prematuro. Entonces, ahora ya estamos entendiendo que la enfermedad de membrana hialina es una patología no del recién nacido a término, ni peor del recién nacido postérmino, sino más bien es una enfermedad que es propia del prematuro, que se va a caracterizar porque el niño primero va a estar prematuro, o sea, va a nacer en forma prematura y que, y que su incidencia es muy variada. Por ejemplo, va a afectar a ambos sexos en igual proporción, independientemente de su edad gestacional. Quiere decir que se puede presentar tanto en el hombre como tanto en el niño como en la niña, pero con las características de que va a tener prematuridad. Quiere decir que van a ser por debajo de las 37 semanas. La enfermedad de membrana hialina es una patología propia de los blancos, o sea que encontrar en recién nacidos negros es muy difícil, es muy infrecuente en estos. Y en cuanto a los gemelos, siempre cuando nosotros vamos a recepcionar gemelos, sabemos que tenemos que prepararnos para recepcionar o para realizar la reanimación neonatal. Siempre tenemos que pensar que vamos a realizar algún dispositivo dentro de lo que es la reanimación neonatal cuando son un embarazo gemelar. ¿Por qué? Porque pueden ser de una sola bolsa, pueden ser de dos bolsas, pero algunos de ellos siempre van a ser con alguna complicación donde implique utilizar ventilación a presión positiva, donde implique realizar enérgicamente la estimulación o el secado o la aspiración, o finalmente realizar intubación endotraqueal para realizar la ventilación a presión positiva, y excepcionalmente llegaremos al masaje cardíaco, que es frecuente nomás encontrar en los embarazos gemelares. Y el que con mayor patología van a ser de signo sintomatología que probablemente sea una enfermedad de membrana hialina y propio de este tipo de embarazo va a ser el segundo gemelar.
Entonces, si nosotros estamos teniendo un embarazo gemelar, recepcionando un embarazo gemelar, el primero no van a ser con complicaciones, aparentemente. Parece nomás que van a ser dentro de ese 1% que no requiere del obstetra independientemente de su edad gestacional. Va a llorar, va a ser pretérmino y va a estar moviéndose, entonces no hay ningún problema. Sí lo habrá con el segundo gemelar, con el segundo gemelar. Entonces entendemos que cuando los niños las gestantes tienen embarazos gemelares, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, el primero siempre van a ser normal, o sea, porque es el que está librándose de toda la compresión que pueda haber. Luego el segundo también probablemente lo haga así, van a ser normal. Y a partir de del tercer expulsión del producto, en un embarazo de trillizos, de cuatrillizos, de quintillizos y más, ya tienen algún percance en su organismo porque están ya invadidos por lo que es el trabajo de parto. Entonces se supone que con un trabajo de parto ellos deberían expulsarse, pero ven que todavía no, porque hay delante más, entonces eso ocasiona trastornos en su homeostasis y que probablemente también no solo van a tener enfermedad de membrana hialina, sino van a tener otro tipo de problemas que se denomina asfixia perinatal o sufrimiento fetal. Entonces, con la contracción tienen que salir todos, pero es evidente que todos no pueden salir al mismo tiempo, debe ser tal cual van aproximándose las placentas hacia el canal vaginal. Entonces, tener un embarazo gemelar siempre va a ser un trauma obstétrico, también aumentando ahora a lo que hemos avanzado. Y la incidencia dice que aumenta inversamente respecto a la edad gestacional, aumenta más. O sea, cuanto más pequeño va a ser la incidencia mayor. Cuanto menor edad gestacional tiene, mayor va a ser la incidencia de presentación de la enfermedad. Cuanto menos edad gestacional tiene, mayor frecuencia de enfermedad de membrana hialina. Quiere decir que se puede presentar en un 68% en todos los niños que tienen su edad gestacional comprendida entre las 28 semanas, pero ustedes comprenderán que nosotros a partir de este momento recién decimos producto viable y lamentablemente nuestras condiciones tecnológicas y de preparación no son las suficientes como para lograr la sobrevida de estos niños que nacen menos de 28 semanas. Recuerden que el niño va a tener aproximadamente 1 kilo de peso. Entonces, eso genera grandes conflictos en cuanto a cómo vamos a manejar a un prematuro que ya empezamos a tener así bastantes. Entonces, la preparación, la alimentación, la medicación, la administración de todo tiene que ser a más detalle y tienen que tener una enfermera especializada. Recuerden que en la terapia debe haber una enfermera por cada dos recién nacidos internados en la terapia. Y como ustedes están viendo, la terapia neonatal, la más grande en Sucre, que es la del gineco, está llena. Entonces no ven enfermeras, solamente ven médicos. Por eso que algunas veces nuestras tasas de moro y mortalidad fallan porque las normas internacionales dicen que debe haber por cada 2 intubados o niños críticos una enfermera. Entonces recuerden que en nuestros servicios siempre va faltando y no vamos cumpliendo las normas de bioseguridad para lograr una sobrevida del recién nacido. Entonces dice que debe vivir un 6% de todos estos niños que nacen por debajo de las 28 semanas. Pero ahí va. Entre los 15 a los 25% dice que debe lograr una sobrevida de todos aquellos niños de 30 a 34 semanas. Y un 5% deben lograr sobrevivir todos aquellos niños que tengan 34 semanas de edad gestacional. Entonces miren, la casuística es tal cual estamos aprendiendo, que debemos lograr la sobrevida de estos niños que han nacido en forma prematura. ¿Qué es la enfermedad de membrana hialina?
La enfermedad de membrana hialina es una enfermedad propia del prematuro, propia de aquel niño que va a nacer por debajo de las 37 semanas de edad gestacional. Y su causa fundamental es el déficit de agente tensoactivo, que está producido por los neumocitos tipo 2 y que se almacenan en el organismo del niño, que se van a almacenar en el organismo del niño en los alvéolos bajo la forma de cuerpos lamelares. Se almacenan bajo la forma de cuerpos lamelares. El agente tensoactivo. Este agente tensoactivo, que es el que mantiene abierto el alvéolo, evita el colapso alveolar, generalmente se empieza a producir a partir de las 20 semanas de edad gestacional y lo encontramos en el líquido entre las 28 y las 32 semanas y que después de las 35 semanas ya debería haber llegado a su madurez total. O sea, desde las 35 semanas ya tendría que haber llegado a su madurez total. Eso significa que si nosotros tenemos un parto prematuro, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que rápidamente los neumocitos empiecen a producir agente tensoactivo o surfactante pulmonar para que el alvéolo se extienda y no se colapse. ¿Lo podemos hacer? Sí, podemos lograr que este agente tensoactivo logre la maduración en forma rápida gracias a la administración en la gestante de corticoides antenatales. ¿Cuál vamos a administrar? La betametasona, 12 miligramos, por lo menos 3 dosis a un intervalo de 12 horas por cada administración por vía intramuscular. Entonces habremos logrado la maduración del surfactante. Pero recuerden ustedes que todo lo que hacemos artificialmente, entonces no tiene muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos logrado que el alvéolo no se colapse, sino más bien que se expanda. Y al expandirse el alvéolo, entonces logramos que haya mayor cantidad de líquido y con la primera respiración este líquido va a salir y lo que hacemos es que entre el surfactante al momento del nacimiento cuando no hay posibilidad de que el niño haya producido en suficiente cantidad. Entonces, externamente también nosotros podemos evitar el colapso alveolar gracias a la administración de este agente tensoactivo que se llama surfactante pulmonar. Y que la asfixia perinatal, la enfermedad de membrana hialina tiene muchas causas para su presentación, tiene muchos factores de riesgo para su presentación, como por ejemplo la asfixia. O sea, la asfixia no solamente es una patología que va a generar muchas complicaciones en el organismo del niño, sino también puede producir enfermedad de membrana hialina, porque recuerden que al momento del nacimiento el niño no ha llorado, no ha respirado, no se ha movido y tiene factores de riesgo perinatal, o no hemos recepcionado adecuadamente, no hemos calefaccionado el ambiente, no hemos tomado los pasos pertinentes, que es una atención de rutina o una reanimación neonatal, no hemos sabido, hemos hecho lo que sea, o era una niña pequeña, ¿no? La madre era una pequeña, una talla baja, tenía una desproporción cefalopélvica, tenía factores de riesgo, entonces hemos igual hecho la cesárea sin contemplar los factores de riesgo. Luego tenemos la prematuridad. Ustedes evidentemente entienden que la prematuridad, con solo ser prematuro, puede tener todas las patologías que les estamos acabando de mencionar. Puede ser una enfermedad de membrana hialina, puede ser ictericia, puede hacer sepsis, puede hacer asfixia perinatal, puede hacer traumas obstétricos, puede realizar ictericia, puede tener síndrome de dificultad respiratoria de cualquiera de las etiologías. Y dentro de los antecedentes familiares, por ende, tenemos que buscar los factores de riesgo, ¿no?
¿Cuáles? Especialmente los maternos e infecciosos. Hay madres, ¿no?, que automáticamente se embarazan, a los 2 meses abortan, se embarazan y a los 2 meses abortan. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un asesoramiento genético exactamente de que si ese futuro ser va a proseguir hasta tener un final feliz. O si hay factores familiares predisponentes que van a producir fracaso antes prematuramente, también tenemos que identificar y tratar. Entonces, o hay factores de riesgo como ser las infecciones como la sífilis congénita, el VIH, la hepatitis, que pueden ocasionar partos prematuros. Y como son partos prematuros, probablemente son muy pequeños, con muchos factores de riesgo que va a agravar el cuadro. No solo va a generar enfermedad de membrana hialina, sino también va a ocasionar otro tipo de infecciones que a veces nos gana la infección y el paciente se muere. Otro factor de riesgo para la presentación de la enfermedad de membrana hialina había sido la acidosis. ¿Y la acidosis en qué situaciones se va a presentar al momento del nacimiento? ¿Cuáles serán las situaciones que se presentan al momento del nacimiento? Nosotros tenemos que entender que la acidosis, nosotros inmediatamente no la vamos a identificar como acidosis, sino la vamos a identificar como un Silberman positivo. Y el Silberman positivo, ¿qué hace? ¿Qué nos está expresando? Nos está expresando que el paciente va a tener dificultad respiratoria. Y dentro de uno de los signos que tiene el Silberman es el quejido. Y el quejido es indicativo ¿de qué? De acidosis. Y esta acidosis es indicativa. ¿Cuáles son las causas de acidosis? Uno va a ser la hipotermia. La acidosis, uno es la hipotermia. Luego, 2 es la hipoglicemia. Y 3 son los trastornos del equilibrio ácido-base. Por ende, nosotros tenemos que identificar cuál de estos factores que acabo de mencionar está generando acidosis, porque tenemos que tratar. Si no tratamos, entonces la acidosis se hace persistente y el niño se va a empezar a descompensar. Y probablemente va a terminar en una enfermedad de membrana hialina muy complicada. ¿Por qué? Porque el prematuro, independientemente de la edad gestacional en la que está naciendo, ¿qué le está faltando? Le está faltando el agente tensoactivo. El agente tensoactivo que se produce a partir de las 20 semanas y que por alguna circunstancia está, pero en menor cantidad, o caso contrario no hay, por factores inherentes a la madre. Y la falta de surfactante, ¿qué va a generar en el paciente? Uno va a generar fenómenos de atelectasia. Quiere decir que al momento del nacimiento, la falta de agente tensoactivo desvía el segmento o el óvulo hacia el lado contralateral. Desvía porque se está colapsando. Y como se está colapsando, vencen las fuerzas contrarias y el pulmón, el segmento afectado o el óvulo se desvía. Esta atelectasia que tiene este niño genera fenómenos de hipoventilación. Y como está generando fenómenos de hipoventilación, el paciente va a tener trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Y en qué se va a traducir estos trastornos del equilibrio ácido-base? Uno, en aumento de la presión de CO2 y va a haber disminución del pH. ¿Qué se llama eso? Se llama acidosis respiratoria, con una concentración parcial de oxígeno totalmente disminuido. En este momento nosotros no corregimos esta acidosis de tipo respiratoria, donde solamente tenemos que administrar oxígeno. Vamos a administrar oxígeno. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a administrar oxígeno? El oxígeno en la enfermedad de membrana hialina
Para transporte, podemos administrar por mascarilla facial, por bolsa inflada por flujo para transporte y por la tubuladura de oxígeno con la mano en copa. Entonces no tenemos los insumos necesarios. ¿Y qué se llama esto? Se llama oxígeno suplementario. Entonces no tenemos otros dispositivos. El único que tenemos o también podemos administrar el catéter nasofaringeo o catéter nasal. Entonces, por la bolsa inflada por flujo, también denominada bolsa de anestesia, acercamos a la cara del recién nacido y vamos a producir. En este caso, podemos acercar la bolsa de anestesia sobre la cara del recién nacido y sellado herméticamente. ¿Qué se denomina cuando sellamos herméticamente? Grupo número 1, ¿qué se denomina cuando sellamos herméticamente la bolsa inflada por flujo o la bolsa de anestesia o el reanimador de pieza en T? O la tubuladura del oxígeno colocado sobre la cara entre los dedos índice y medio y formando una copa a la boca, la palma de la mano, acercamos a la cara del recién nacido y sellamos herméticamente. Si sellamos herméticamente en el prematuro estos tres insumos, reanimador de pieza en T, bolsa inflada por flujo y mascarilla facial, ¿qué se denomina la administración del oxígeno? Grupo número 1. Respiración a presión positiva, doctora. No. Grupo número 1. ¿Alguien más que pueda defender a su compañero? Montesinos. ¿Alguien más? Bueno, su grupo es Pérez. No hay Pérez. Doctora, Ya, dígame, joven. no Suárez. recuerdo. Mire, acaba de dar hace unos 3 sábados. ¿Acaso no leen para aprender, jóvenes? Tienen que leer pues para aprender. Es evidente que estamos en un momento difícil de la vida, pero acuérdense, jóvenes, que tienen que leer para no olvidarse, porque van a sufrir gravemente. Acuérdense de mí. Para entrar a la residencia tienen que leer harto. Así ya no repasan lo que estamos leyendo. Ah, sí, esto es, ya no necesito porque ya sé. A ver, ¿cuál es la otra? Chaurara también creo que está en este grupo. Ventilación, doctora, presión positiva. No, no. Cuando el niño no necesita mucho oxígeno, necesita poquito. Entonces, cuando necesita poquito, se llama oxígeno suplementario. Y le vamos a dar el oxígeno suplementario a través de 3 dispositivos, que es la bolsa inflada por flujo, que es el reanimador de pieza en T, luego la tubuladura del oxígeno, que la vamos a colocar con su apertura así, luego cerramos la mano y colocamos sobre la cara del recién nacido. A eso se llama oxígeno suplementario. Dice la teoría que podemos hacer también con la bolsa autoinflable, el ambú comúnmente denominado, pero que no tiene que tener reservorio. Esa en su parte distal tiene un dispositivo en forma de riñón. Tiene otro dispositivo u otros ambús tiene un tubo coarrugado. Entonces retiramos eso y con eso también podemos hacer oxígeno suplementario.
Entonces, para evitar esto, si estamos transportando, podemos utilizar un catéter nasal, una bigotera nasal, una tubuladura que tiene dos orificios que se introducen a la fosa nasal, o el catéter nasofaringio, que introducimos midiendo hasta el trago y unos 4 centímetros se ingresa y luego se fija y se conecta a una fuente de oxígeno. Eso es para oxígeno suplementario. Pero si es prematuro, o sea, probablemente lo que nosotros estamos queriendo hacer no va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene este paciente? Tiene tendencia al colapso alveolar. El alvéolo se está queriendo cerrar y no se va a abrir nunca más. Y para evitar eso lo que hacemos es dejar un poco de aire para que esté vasodilatado, esté abierto. Y como está abierto, entonces no se va a cerrar. Y para eso utilizamos este oxígeno. Entonces, ¿qué se denomina eso? Se denomina, dejamos una cantidad de oxígeno y eso se llama PEP, presión de expiración al final de la expiración positiva. En términos fisiológicos se denomina capacidad residual funcional. ¿Y cuánto es la capacidad residual funcional? Es de 5 milímetros de mercurio. Entonces lo que estamos queriendo hacer es eso. Pero con el oxígeno suplementario no vamos a lograr un PEP. ¿Y cómo hacemos el PEP entonces en estos prematuros que ustedes tienen que atender? Cuando estén en la salud pública, nacen prematuros. Y lamentablemente, si está prematuro, tienen que referir. Y tienen que referir con lo primero que es lo más importante, es el oxígeno. ¿Por qué? Porque si no, se va a morir. Sabemos ya que en neonato el paciente tiene bien el corazón. Lo que tiene muy mal es el pulmón. Y porque tiene muy mal el pulmón, se va a parar. No es como en el adulto. El adulto requiere oxígeno porque se ha parado el corazón y lo tiene muy bien el pulmón. Entonces, todo lo contrario. Entonces, al niño lo que hay que hacer es tratarlo de que vaya respirando, de que vaya saturando de acuerdo a, primero, en los primeros 10 minutos, de acuerdo a los objetivos por minuto de vida. Y después del minuto, después de los 10 minutos, ustedes tienen que tratar de mantener una saturación mediante el oxímetro arriba del 90%. Entonces, a este prematuro no le vamos a dar oxígeno suplementario porque va a ser muy insuficiente y estén avanzando 1 kilómetro refiriendo, ya va a estar negro el paciente, va a estar cianótico y con tendencia a la rigidez porque estamos viendo que se está muriendo en su delante. Y sucede así, esa es la realidad de nosotros. No es tan bonito que cuando hablamos en la práctica neonatal que decimos no sucede así y les va a suceder. Entonces queremos un dispositivo que mantenga la presión residual funcional en 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La bolsa inflada por flujo vamos a sellar herméticamente. No tiene que haber fuga de aires que normalmente hay por las comisuras bucales y por los pliegues nasales. No, entonces tenemos que producir un sello hermético. Luego también podemos utilizar el reanimador de pies en T. El reanimador de pies en T para producir un sello hermético. Colocamos la mascarilla de la bolsa inflada por flujo, colocamos la mascarilla del reanimador de pies en T. ¿Cómo? ¿No han logrado ver? Es seguro que sí. No podemos colocar la bolsa inflada por flujo así, directamente. No se puede colocar. Ninguno de ustedes no ha preguntado, pero no ha percibido. Cuando, por ejemplo, yo he colocado la bolsa inflada por flujo, no lo he hecho así. Para realizar los pasos, cuando estoy iniciando ventilación positiva, no coloco directamente la bolsa así. Debemos colocar mentón, boca y nariz. O sea, tienen que hacer un giro de más o menos 45 grados para colocar.
Entonces estos chicos van a donde vayan ustedes, van a decir, sí, realmente este chico ha estudiado lo que es reanimación. Colocar así directamente no es bueno, porque dice que no logramos, o sea, al colocarlo así, automáticamente un poquito vamos a elevar la mente, el mentón del niño, y al elevar el mentón del niño, entonces vamos a permeabilizar la vía aérea, porque la otra mano está sujetando a nivel del ángulo del maxilar con los otros 3 dedos, y nosotros colocamos primero la punta de la mascarilla, luego seguimos volcando así hasta que llegue así. Entonces habremos logrado un sello hermético. Y al lograr el sello hermético, ¿qué estamos administrando? Estamos administrando CPAP. Esas son las grandes diferencias. La presión continua en la vía aérea. Presión positiva continua en la vía aérea. Y este prematuro está queriendo eso. No está queriendo oxígeno suplementario. Está queriendo que le administremos CPAP nasal. Ya eso es para transporte y en sala de parto. Y cuando llega al servicio de neonatología, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a dar CPAP permanente. ¿Por qué? Porque no, o sea, está bien saturando con un CPAP nasal. Entonces, ustedes no sé si se dan cuenta que al ladito del centro de la servocuna o el calentador radiante hay un equipo con un dispositivo abajo con agua y que está siempre conectado. ¿Qué es? Ese es el CPAP se le da en forma permanente. Ya sabemos que no le podemos dar aire seco, le tenemos que dar aire húmedo. Entonces le tenemos que dar aire húmedo a ese recién nacido. Aire húmedo va a mezclarse oxígeno con aire. El oxígeno con aire que mezcla, ¿qué se llama? Se llama blender. Entonces le va a llegar a ese recipiente donde está el agua, llega oxígeno húmedo y el paciente empieza a respirar un oxígeno sumamente saludable. Pero si no hemos tenido esa precaución, entonces el niño va a entrar en acidosis respiratoria. Y como sabemos que está en acidosis respiratoria, también va a tener una disminución, o sea, tiene una disminución del agente tensoactivo, del surfactante pulmonar. Y como hay disminución del surfactante pulmonar, el paciente a nivel pulmonar, ¿qué tiene? Tiene vasoconstricción pulmonar. Quiere decir, las arteriolas pulmonares están en vasoconstricción. Y como están cerradas las arteriolas pulmonares, hay una hipoperfusión. ¿Qué hace eso? Que no que siga habiendo después del nacimiento, siga habiendo disminución del flujo sanguíneo cerebral. Haya una disminución del flujo sanguíneo pulmonar, y haya aumento de la presión de perfusión a nivel de las arteriolas pulmonares, haya un aumento y haya también disminución de la resistencia vascular sistémica. Disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces todavía aparentemente no está funcionando ese pulmón por este fenómeno de acidosis respiratoria. Entonces, si nosotros corregimos el trastorno aquí, va a empezar a haber mayor cantidad de oxígeno, por tanto no va a haber el agente tensoactivo, va a tener nomás que empezar a funcionar ante la presencia del oxígeno, y las arteriolas pulmonares que están cerradas se tienen que abrir, se tienen que vasodilatar, y al haber vasodilatación aumenta la perfusión sanguínea, por tanto va a haber ventilación y va a haber perfusión. Si no lo logramos, también va a haber alteraciones del metabolismo celular, que se van a traducir por fenómenos de hipoglicemia, fenómenos de hipocalcemia, fenómenos de hiperpotasemia, y el paciente se complica
y empiezan a aparecer y se complica. ¿Cuáles serán los factores que inhiben la síntesis del agente tensoactivo? Entonces, ustedes están entendiendo, hacemos una repetición diaria en forma semanal para que vean que todo lo que rodea al niño le hace bien, todo lo que rodea al niño le hace bien. Entonces, el ambiente, aquí, no puede estar frío. ¿En qué temperatura debe estar? La temperatura del ambiente debe estar de 24 a 26 grados centígrados. O sea, nosotros, estando con material de bioseguridad, es imposible porque empezamos a transpirar de la cabeza hacia los pies. Entonces, en lugar de ponernos trajes de bioseguridad, nos colocamos pijama común como siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque es pues insoportable, es como estar en Santa Cruz con un plástico encima. Seguro que por ese plástico que nos mantiene húmeda todo el cuerpo y la ropa no vamos a poder trabajar. Entonces nos fumigamos, nos ozonizamos antes de hacer la práctica, porque recuerden que estamos entrando muchas personas a la terapia y no podemos entrar tantos porque podemos complicar el ambiente y pueden los niños fallecer por introducción de gérmenes extraños. Claro que debemos tener gérmenes de la comunidad, pero de repente alguno es más sensible y se vuelve resistente a lo que es el germen habitual. Entonces tenemos que tener las precauciones para no contaminar el ambiente. El estrés por frío es un factor determinante, o sea que cuando nace el bebé rápidamente sabemos que va a tener una variación de temperatura, porque en la panza materna estaba con 37 y nace automáticamente, ya llega a 35. Si el termómetro marcaría menos, seguro que va a seguir marcando, porque nosotros no tenemos la precaución de donde el ambiente que vamos a recibir debe estar sumamente caliente. Que a nosotros nos hace transpirar es evidente. Que nos moja todo el cuerpo por tanta calefacción es evidente. Entonces, pero sí tenemos que darle una mejor calidad de vida a ese niño. Y ese niño lo vamos a lograr primero el ambiente. Luego, fenómenos de hipovolemia e hipotensión. ¿Cuándo? Que van a inhibir el agente tensoactivo. Cuando hay antecedentes de sangrado vaginal, por antecedentes de placenta previa, por antecedentes de ruptura uterina, por antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta. Entonces podemos encontrar, y hacia el lado del niño, del feto, no va a haber volemia. Entonces el niño entra en hipovolemia y entra en hipotensión. Isquemia pulmonar. ¿Cuándo? Cuando al nacimiento este niño se supone que tiene, al cortar el cordón umbilical, ya tiene con la primera respiración, no solamente van a perfundir, no solamente tienen que ventilar, primero ventilar quiere decir recibir aire, oxígeno, sino también tiene que perfundir, quiere decir que debe llegar sangre, pero por alguna circunstancia no está llegando sangre. Eso se debe en algunas malformaciones propias del pulmón, que puede ser una hipoplasia pulmonar, una agenesia pulmonar, donde, o caso contrario, en ese pulmón hay meconio. Entonces el meconio genera estos fenómenos de isquemia pulmonar. La hipoxia, por los antecedentes de hipovolemia, hipotensión, o por otro factor, no le llega al niño esta sangre adecuada y es un factor para inhibición de la síntesis de agente tensoactivo. Y la asfixia. Ya sabemos que la asfixia no es fruto de un procedimiento inadecuado. La asfixia es nuestra culpa, porque nosotros no hemos controlado, no hemos detectado precozmente la presencia de los factores de riesgo. Y los factores de riesgo los debemos ir tratando en el transcurso del trabajo de parto, o retrasando o modificando, pero como no se nos ha pasado porque no hemos realizado un examen integral, entonces ahí están los frutos. La asfixia, que no solo la asfixia va a producir enfermedad de membrana hialina en este prematuro, sino que también en este prematuro seguro que va a tener lesiones de discapacidad que pueden ser permanentes. La clínica de la enfermedad de membrana hialina se va a traducir por un Silberman positivo.
O sea, cualquiera puede entrar por taquipnea, quejido, aleteo nasal, retracción inter, sub e intercostal, diámetro anteroposterior disminuido. Cuando hablamos del diámetro anteroposterior, hacemos referencia a la longitud en sentido anteroposterior de nuestro tórax. ¿Por qué está de adelante hacia atrás nuestro tórax disminuido? ¿Por qué? Porque normalmente, como tiene taquipnea y como tiene retracción y como es una pasilla costal sumamente complaciente, quiere decir que tiene bastante cartílago, tejido cartilaginoso, y las costillas están delgadas y fácilmente depresibles, entonces el niño con cada respiración contrae profundamente, tratando de aproximar sus costillas hacia la columna vertebral, porque son complacientes por la misma prematuridad, entonces fácilmente llegan a un tercio, o sea, disminuyen 2/3 en cada movimiento respiratorio de esfuerzo que está haciendo. Luego también puede haber una disminución de la diuresis. ¿Por qué? Porque la taquipnea, el quejido, el aleteo nasal, el diámetro anteroposterior que está disminuido con sus movimientos tóraco-abdominales generan una pérdida de líquidos, por ende se deshidrata. Y al deshidratarse, entonces, y no se está alimentando, hay una disminución de la diuresis. ¿Edema de qué parte? Probablemente el edema va a ser en la región de los pulmones porque se secuestra líquidos para tratar de compensar. Entonces, en la compensación a expensas del secuestro de líquidos, y que parecería que el pulmón va a entrar ¿en qué? En encharcamiento pulmonar. Y que tenemos que resolver en los minutos de vida. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a saber que es una enfermedad de membrana hialina? El paciente primero tiene que ser prematuro, nacer en forma prematura. Y dependiendo de la edad gestacional, también va a tener diferentes grados de enfermedad de membrana hialina. Diferentes grados de enfermedad. O sea, cuando se encuentren con un nacimiento de prematuro, ya tienen que pensar, si ustedes no hicieron maduración pulmonar o lo hicieron, el niño va a nacer con algún grado de enfermedad de membrana hialina y al nacimiento precozmente tiene signos de dificultad respiratoria. Tiene signos de dificultad respiratoria y estos signos se traducen por el Silberman. O sea, ojalá se quedaría solo en leve, pero va aumentando el síndrome de dificultad respiratoria. Primero será a los 2 o 3 minutos va a ser un síndrome de dificultad respiratoria leve. A los 10 minutos va a ser moderado y a los 15 minutos va a ser grave. Entonces, a partir de donde hayamos identificado Silberman moderado, entonces a partir de ese momento ya tenemos que administrar oxígeno. Luego, inmediatamente el niño es prematuro, tiene dificultad respiratoria, debemos ¿qué hacer? Debemos sacar radiografía, inmediatamente una radiografía. ¿Qué radiografía va a ser? Radiografía de tórax PA, siempre. ¿Y para qué tenemos que sacar? Identificamos prematuro, radiografía. Signos de dificultad respiratoria, radiografía, para ver en qué grado de dificultad, en qué grado de enfermedad de membrana hialina está. Aquí nos fijamos. Esta es una radiografía de PA de pulmones, donde estamos viendo que el área pulmonar opaca, y eso es lo que frecuentemente se ve, una radiografía de tórax opaca. ¿Qué parece? Parece un vidrio que hayamos esmerilado. Imagen en vidrio esmerilado. Totalmente blanca. Sí se aprecia al fondo las áreas pulmonares, pero lo que prevalece es una imagen opaca de todo el campo pulmonar. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con esto? Esto es
a la media hora de haber nacido. O sea que para ser neonatólogos necesitamos agilidad de pensamiento y de acto. Prematuro, dificultad respiratoria, rápidamente radiografía. ¿Y por qué la radiografía tan rápidamente? Porque así de rápido debemos colocar ¿qué? Lo que le está faltando. ¿Qué le está faltando? Agente tensoactivo. ¿Y qué le vamos a colocar? Surfactante pulmonar sintético. O sea, tenemos que comprar y suplir la función de ese órgano que falla, y lo que le está faltando le vamos a colocar surfactante pulmonar. ¿Hemos colocado surfactante pulmonar? Sí. Si ustedes se fijan, acá hay un tubo endotraqueal. Un tubo endotraqueal que por el tubo endotraqueal colocaremos el surfactante pulmonar. Por tubo endotraqueal vamos a colocar el surfactante pulmonar. Y ya vemos, se visualiza el campo pulmonar derecho. Y el campo pulmonar izquierdo aún no. Quiere decir que probablemente la primera dosis, tras haber identificado la enfermedad de membrana hialina, y la segunda dosis para terminar de expandir este pulmón tendrá que ser a las 8 horas, previa confirmación con otra radiografía. Entonces a las 8 horas sacamos cómo ha expandido el pulmón. De repente ad íntegrum se ha resuelto en ese tiempo de las 8 horas, ya no hay necesidad, entonces está con tubo, debe seguir con tubo, y lo que hacemos es volver. Si sigue así esta imagen, porque aquí está su corazón, pero aquí todavía está faltando surfactante, entonces lo que hacemos será sacar una nueva radiografía y ver para volver a colocar surfactante pulmonar. ¿Qué parámetros nos indican que nosotros hemos colocado el surfactante y que ha llegado al alvéolo y ha vasodilatado el alvéolo, que ha abierto el alvéolo? Uno será el aumento de la frecuencia cardíaca. 2 será el cambio de color, el niño va a estar rosado a pesar de que ya está intubado. Y 3 va a ser que la saturación rápidamente va a subir por encima de 90%. Va a subir rápidamente por encima de 90%. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar surfactante que va a lograr la sobrevida de este recién nacido. Cuando vemos así formas muy graves, o sea, es una imagen radiográfica total, donde amerita colocar en su dosis máxima el surfactante a 100 miligramos kilo peso y en alicuotas. ¿Qué quiere decir? Digamos a 100 y el niño pesa 3, necesita 300 miligramos. Y vamos a cargar en una jeringa, y luego paciente que va a estar previamente intubado colocamos en alicuotas. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 10 ml en la jeringa de surfactante, en lugar de aguja debe estar conectada una sonda, y por la sonda introducimos por el tubo endotraqueal y vamos colocando 1 ml cuando esté en decúbito dorsal, otro ml cuando al recién nacido esté en decúbito lateral derecho, otro ml en decúbito lateral izquierdo, otro ml en decúbito ventral. Entonces así vamos cambiando de posición al recién nacido por el tubo endotraqueal, introducida la sonda nasogástrica, colocamos de a poquito. Por eso se denominan alicuotas, de poquito en poquito hasta terminar de colocar el surfactante. Y luego, ¿qué hacemos? Ventilamos suavemente, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventila 2-3, más o menos unas 5 ventiladas, para que todo el surfactante se disperse en todo el área pulmonar, y el niño va a empezar a tener una buena expansión torácica, va a estar rosado y su saturación va a querer llegar a 100. Entonces eso es lo mejor que nosotros podamos haber administrado. El tratamiento es las medidas prenatales. Lo primero que debemos hacer, si hay factores de riesgo para el nacimiento de un prematuro, tratamiento prenatal. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento prenatal? Administrar corticoides desde las 24
semanas. Betamethasona 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis, lo ideal 3 dosis. En el transcurso del trabajo de parto debemos evitar que el niño entre en asfixia. Entonces, tanto la madre debe recibir oxígeno, lateralizarse del lado izquierdo para una mejor irrigación tanto del lado materno como del lado fetal, y el tratamiento terapéutico será el uso del surfactante. Aquí tenemos una dosis ya predeterminada, que en los menores de 1200 gramos vamos a administrar 4 ml por dosis, dice, quiere decir que tenemos que multiplicar por su peso, y en los mayores 4 ml kilogramo por cada dosis. Entonces, si pesa 5 por 4, le vamos a dar 9 ml. Si pesa 3 por 4, le vamos a dar 12 ml. Entonces, los 12 ml tenemos que ir dándole de a poquito. Y de a poquito en alicotas y haciendo movimientos del niño para que éste pueda expandir toda el área pulmonar. Y luego, después, si nuestra administración de surfactante ha sido adecuada, hemos hecho los pasos tras cual dicen los protocolos mundiales que nosotros también debemos cumplir, el niño va a oxigenar adecuadamente, va a saturar. Entonces, poco a poco vamos bajando los parámetros ventilatorios. De repente, para expandir el pulmón está con 30 centímetros de agua. Entonces, bajaremos a 25 hasta parámetros fisiológicos que puede ser 20, 18, pero siempre manteniendo, tal vez la PEP hemos subido con una PEP de 5 milímetros de mercurio no mejoraba, entonces tenemos que ir bajando hasta parámetros fisiológicos en ese recién nacido. Y finalmente, sí, vamos a ir vigilando, y si el paciente requiere, hemos hecho laboratorio y el paciente requiere exámenes complementarios, lo haremos, pero la enfermedad de membrana hialina no requiere antibióticos. Cuando hemos hecho todos estos procedimientos, todos estos procedimientos se realizan en forma estéril. Tenemos que tener un campo estéril, como si estuviese entrando a una cirugía, el material necesario, los guantes estériles, nosotros volvernos a lavar, colocarnos otra indumentaria estéril, colocar un campo del bebé para que protejamos su cuerpo de que nos contamine y nosotros introducir por el tubo endotraqueal, y habremos hecho un buen tratamiento. Y luego identificamos, hacemos laboratorios. Si hay factores de riesgo, pedir un laboratorio. Si este laboratorio nos dice infección, entonces tenemos que administrar antibiótico. Entonces, al cabo de las 24 horas, el paciente tiene que estar vivo o tiene que estar muerto. O, caso contrario, complicarse. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de una mala administración del surfactante? Síndromes de fuga de aire como el neumotórax, el neumomediastino, hemorragia pulmonar cuando nosotros no hemos calculado la dosis, entonces luego en lugar de que el niño empiece a respirar, empieza a salir sangre por el tubo endotraqueal. Luego conducto arterioso permeable porque hemos sobrecargado el pulmón, el corazón, porque no hemos calculado el agua que tendríamos que haberle dado, porque más o menos el agua tiene que ser en restricción. Hemos dañado al momento del nacimiento porque estaba en acidosis y no hemos controlado primero la respiración dándole oxígeno hasta que esté saturando bien, y luego recién corregimos la acidosis, no hemos hecho. Hemos dejado mucho tiempo hasta la administración del surfactante, entonces las arteriolas pulmonares siguen en vasoconstricción y terminan en hipertensión pulmonar, infección por lo que no hemos tenido la precaución de cómo vamos a hacer los procedimientos, displasia broncopulmonar, quiere decir que el niño no se va a resolver con la enfermedad de membrana hialina porque sigue en hipertensión, y la retinodepatía del prematuro cuando hemos administrado excesivamente oxígeno
este paciente que le hemos administrado surfactante ya estaba saturando 95, entonces debemos bajar hasta la concentración, estaba en 80, digamos, no hemos bajado a 70, a 60, entonces tenemos que ir bajando todos los parámetros ventilatorios hasta mantener una saturación con bajo nivel de oxígeno. Entonces no hemos modificado eso y el paciente hace retinopatía del prematuro. Entonces con esto hemos terminado los síndromes de dificultad respiratoria que están en su texto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Ahí vamos a quedar y mañana hasta el miércoles yo creo que vamos a terminar. Y la próxima semana, ¿qué día tienen examen, jóvenes? ¿Qué días tienen? El jueves, ¿Y el otro? lunes. El lunes. Entonces, el martes vamos a hacer defensa de caso problema. Yo les voy a decir de cuál vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿esa defensa a qué nota irá? Va a ir al final. Bueno, doctora, Ahora, gracias. no sé, quiero decirles, no sé si son 20 o son 15, voy a ver el programa. El final es 20 las competencias y 20 el examen final, creo. Me voy a fijar ya y les aviso mañana. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora, gracias.